Muy bienvenidos y gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Psiquiatría Today. Ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, patrocinado por Adamed Laboratorios, producido por Lupama Producciones. Recordarles que todos estos programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web Adamed TV Profesionales, concretamente en el enlace profesionales.adamedtv.com. Bueno, pues estamos dispuestos ya a abordar un tema, a profundizar un tema como siempre de interés, como siempre de actualidad para los profesionales de la psiquiatría, y como siempre estamos ya dándole la bienvenida a nuestro coordinador general, a nuestro hombre que nos hace de introductor y que evidentemente lleva el contenido de este podcast. Es el doctor Miguel Álvarez de Mon González, ya le conoce, médico especialista en psiquiatría adjunto en el Hospital Infante Leonor de Madrid y profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Profesor Álvarez de Mon, Miguel, muy bienvenido y gracias por acompañarnos. Ricardo, muchísimo gusto y gracias a ti por estar con nosotros un podcast más. Un podcast más, sí señor, con temas realmente apasionantes. Hoy vamos a hablar de la conducta alimentaria, que eso también es muy interesante, combinado con las redes sociales. Un binomio que puede ser una bomba, Miguel, ¿no? Si no lo llevamos bien, ¿no? Eso nos lo va a contar nuestra invitada de hoy, que ahora nos la presentarás, pero es una auténtica experta en los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, eso, y las redes sociales, pues imagínense, efectivamente, la invitada de hoy es la doctora Laura Varas. La doctora Varas es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, es especialista en psiquiatría en la Clínica Universidad de Navarra. La doctora Varas tiene un máster en Psiquiatría Legal y Forense por la Universidad Complutense de Madrid, es experta en TDAH del adulto y en la actualidad es la directora regional de psiquiatría en el Instituto de Trastornos Alimentarios. Doctora Varas, muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Muy bienvenida. Buenas tardes, gracias a vosotros por la invitación, encantada de poder estar con vosotros. Pues ahí el binomio doctora Varas, doctor Álvarez de Mon, binomio, trastorno alimentario, redes sociales. Bueno, adelante, don Miguel. Bueno, Laura, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Quiero aprovechar que tienes mucha experiencia en trastornos de la conducta alimentaria, porque desde luego que ITA es muy conocido. Estoy seguro que por la mayor parte de nuestros oyentes, sino por todos, porque es un centro referente en trastorno de la conducta alimentaria. Te quería preguntar, tú que llevas muchos años dedicándote a esto, si has notado un cambio a lo largo de los últimos 10 años en el patrón de presentación de este tipo de pacientes. Es decir, ¿la enfermedad se manifiesta distinto desde que el acceso a Internet y a redes sociales es masivo o se sigue manifestando la enfermedad como siempre? Vale. Yo, más que la manifestación en sí de la enfermedad, lo que sí me atrevería a decir es que desde hace unos 5 años para acá aproximadamente, más bien coincidiendo con el final de la pandemia, el patrón, lo que ha cambiado fundamentalmente es en la edad de inicio del trastorno. Con anterioridad, hasta hace unos 5 o 6 años, el trastorno se presentaba o aparecía, eran más diagnosticados a partir de los 15 años, ¿vale? Ahora mismo la edad ha bajado en torno a los 11, 12 años. Estamos hablando de niñas, hablo de niñas fundamentalmente, en edad muy temprana. Quizá aquí las redes sociales sí tienen su influencia, ¿no? Y un gran interés, ya que el acceso a las redes sociales por gente cada vez más joven está a la orden del día. Niñas con una capacidad madurativa todavía, pues que todavía está en proceso y bueno, no saben manejar, ¿no? Toda la información que le ofrecen las redes sociales. Hombre, al final también a través de las redes sociales se exponen a factores de riesgo clásicos. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba medicina siempre se veía como que el exceso de exposición a revistas de moda o el exceso de exposición a ideales de belleza, por supuesto, era uno de los factores que influía. Y al final en redes sociales que se pueden encima editar las fotos, que encima el propio algoritmo favorece que vea siempre el mismo tipo de contenido. Yo imagino que a una niña que está expuesta, que tiene cierta vulnerabilidad, pues es una enfermedad multifactorial, pero digo que tiene cierta vulnerabilidad, que encima se expone y que el algoritmo favorece que cada vez se exponga más
a otras mujeres con una belleza probablemente inalcanzable, que probablemente esté editada la foto, etcétera, etcétera, seguro que favorece que se desarrolle la enfermedad antes. Sí, sí, totalmente. Hay que tener en cuenta que ahora las grandes musas de la juventud están en todas las redes sociales y entonces son su modelo. Y la accesibilidad es mayor, porque bueno, antes sí, en la televisión, en las revistas, pero no tenían, no llegaban tanto a la población tan joven. Con lo cual, lo que dicen, ¿no? Ya vienen con una vulnerabilidad que se desarrolla, se desencadena mucho antes. No, la verdad es que yo estoy más concienciado. No sé si has visto un informe, es que ahora como no recuerdo ahora quién lo elaboró, prefiero no citar la fuente, pero de lo de smartphones versus smart kids. O sea, yo creo que es cada vez más claro que lo más inteligente es regalar un teléfono tonto a cualquiera de tus hijos cuando llegue el momento, o desde luego que lo inteligente es retrasar lo máximo posible el smartphone, ¿no? Parece que el smartphone es incompatible con smart kids, ¿no? O sea que si quieres que tus hijos sean sanos e inteligentes, cuanto más los retrases, mejor. Pero bueno, con todos estos cambios, esto, Laura, supongo que no habrá cambiado, pero no me resisto a preguntártelo. ¿Siguen siendo los trastornos de la conducta alimentaria clarísimamente más frecuentes en mujeres que en hombres? ¿O empiezas a notar diferencias, a lo mejor en alguna patología, en la anorexia, en la bulimia? ¿Son las dos iguales? A ver, claramente sigue siendo un trastorno evidentemente del sexo femenino, ¿vale? Mucho más, digamos, 3-1 bulimia con respecto a la anorexia nerviosa, y ese patrón se sigue repitiendo. Es cierto que aparecen, o han ido apareciendo a lo largo de este tiempo, otros trastornos de conducta alimentaria, como no están catalogados exactamente dentro del trastorno de conducta alimentaria, pero están muy relacionados con ellos, como son la ortorexia, la vigorexia, que sí que se dan más en el sexo masculino, pero ya digo, no son propiamente trastornos de la conducta alimentaria, aunque están relacionados con la alimentación. Pero sí, claramente. Con la alimentación y con la imagen corporal. Y con la imagen corporal, por supuesto. Pero sí, claramente, el clásico, anorexia, bulimia y trastorno por atracón, que no nos olvidemos que es un trastorno que cada vez está apareciendo con más intensidad, este sí en población más adulta, pero va apareciendo, sigue siendo eminentemente femenina. Antes que has dicho, en realidad la ortodexia y la vigorexia comparten muchos síntomas, porque yo creo que también el deseo de control, o desde luego que hay un punto de control de una determinada actividad o de una determinada área de tu vida, también esa persecución de un ideal probablemente inalcanzable, esa insatisfacción habitualmente con la propia imagen corporal, la tendencia a la comparación física con otros, etcétera, etcétera. Y yo ahí te quería preguntar, no sé si has tenido ocasión de revisar o que tú lo hayas visto en la consulta. A mí me pareció muy interesante. Yo he leído varios artículos en los que se ha descrito cómo adolescentes empiezan a imitar síntomas del síndrome de Tourette de la Gillette, porque hay varios influencers. De hecho, pues hay una influencer venezolana súper famosa que se llama Lele Pons, que tiene más de 50 millones de seguidores en Instagram, o un cantante escocés, Lewis Capaldi, ¿no? que tienen esta enfermedad, y muchos otros. Entonces sí que se ha visto que hay adolescentes que tratan de imitar los tics o otros síntomas de la enfermedad, ¿no? Que eso a veces para el psiquiatra es un reto distinguir si es la verdadera enfermedad o por imitación. Entonces, en ese sentido, ¿crees que a veces el hablar tan abiertamente de una enfermedad, en este caso los trastornos de la conducta alimentaria, es positivo, tiene riesgos? ¿Cómo lo ves? Esto de que los famosos, las influencers, este corriente actual de hablar muy abiertamente de las enfermedades psiquiátricas, ¿crees que es todo bueno? ¿Crees que tiene riesgos? ¿Qué opinas? A ver, claramente todo tiene su cara A y su cara B. Por un lado, entiendo que la visibilidad a los trastornos mentales creo que es importante que se hable de ellos y que, bueno, ese tabú que hemos tenido durante, toda la historia casi, pues se vaya solventando.
Pero en el trastorno de conducta alimentaria, a mí me parece que el riesgo es muy alto. Porque por lo que hablamos, creo que antes un poquito lo habíamos comentado, cuando tú depositas o sea, tu confianza plena en un influencer, pues entonces tiendes a imitarlo. Si para ti la perfección, el logro de todo, de poder económico, fama, lo depositas en estas personas, tiendes a imitarlas. Entonces, los influencers muchas veces cuentan paso por paso lo que hay que hacer para perder peso, lo que hay que hacer, cómo vomitar, qué tienes que hacer para ir restringiendo alimentos, qué alimentos son más saludables o menos saludables desde su punto de vista. Eso muy entrecomillado. Exacto, por eso, entrecomillado, si se me ve entrecomillado, entonces pues efectivamente, pues esto para unas niñas que ya llevan tiempo dándole vueltas a la idea de cómo perder peso, cómo conseguir un cuerpo perfecto y que se lo estén detallando casi paso a paso, es un riesgo muy elevado. De hecho, en consulta con bastante frecuencia me encuentro pues niñas que directamente te dicen, bueno, que eso, que llevaban tiempo con disconformidad en su imagen, no se sentían a gusto con su cuerpo y un día, bueno, pues viendo las redes sociales apareció pues tal persona y a partir de aquí pues fue como, oye, esto es fácil, esto lo puedo hacer. Y entonces empiezan a hacer síntomas y esto es un bucle que difícil de parar y difícil de controlar. Entonces, indudablemente, esa cara B negativa creo que está en los trastornos de conducta alimentaria y son muy importantes. A mí es que en este sentido, evidentemente, la visibilización de las enfermedades psiquiátricas, que la sociedad, digamos, tome más conciencia de estas enfermedades, que se apueste por la investigación, por facilitar tratamientos, etcétera, me parece súper positivo, evidentemente, ¿no? La desestigmatización progresiva de las enfermedades psiquiátricas, por supuesto, es un grandísimo avance social, cultural. Sin embargo, me preocupa que algunas series de televisión, estoy pensando ahora mismo en To The Bone, que hace un tiempo estaba disponible en Netflix, no sé si lo sigue, me parece que había un punto de idealización. Y luego también a veces me preocupa que, sobre todo en población adolescente, quizá más en chicas que en chicos, haya un punto también de exhibición por el hecho de captar atención, ¿no? De conseguir seguidores, conseguir likes, etcétera. Y yo desde ese punto de vista, no sé tú qué opinas, pero yo creo que a un adolescente que tenga un trastorno de la conducta alimentaria o que esté coqueteando con un trastorno de la conducta alimentaria, yo claramente le restringiría el acceso a redes sociales, pero sobre todo le prohibiría exhibir o relatar su historia, porque creo que no es el contexto, creo que puede ser contraproducente. Porque si obtiene un beneficio, digamos, una ganancia psicológica o un refuerzo positivo por la presencia de síntomas, creo que puede favorecer la perpetuación de la enfermedad. No sé tú qué opinas. Sí, sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. El trastorno de conducta alimentaria tiene unos factores precipitantes, pero también tiene unos factores mantenedores, ¿no? Y esa ganancia secundaria es un factor mantenedor muy importante, ya sea una ganancia a nivel social, a nivel familiar, a nivel de cuidado. Claramente hay una exposición y esta serie que has comentado antes tiene mucho de esto, de idealizar la enfermedad. De hecho, ese es uno de los grandes retos iniciales cuando empezamos a trabajar con niñas con este trastorno, ¿no? Porque están tan identificadas con la enfermedad que ni son capaces de distinguirse a sí mismas, ¿no? Yo no era nadie antes de la enfermedad, ¿no? Y entonces me da una identidad la anorexia. Y efectivamente, está totalmente, llega un momento en que es lo más de lo más, o sea, me da mucho más de lo que me quita, ¿no? Cuando ya empiezas a trabajar, pues evidentemente se van dando cuenta poquito a poco de todo lo que han ido dejando por el camino, pero de inicio es el gran reto.
No, esto en consulta es complejísimo, pero merece la pena abordarlo porque supone una ayuda y un alivio y una ganancia para el paciente a medio y largo plazo. Pero es curioso, ¿no? Que al final una enfermedad nunca debe ser deseable. Quiero decir que una enfermedad, por definición física o psíquica, no debe ser deseable, porque una enfermedad siempre entraña sufrimiento para la persona y para su entorno y también, además, afecta negativamente al funcionamiento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que al final, por supuesto que hay que apoyar a las personas que tienen una enfermedad, pero yo creo que las enfermedades nunca hay que idealizarlas, nunca es deseable tener una. Pero bueno, esto yo creo que como todo, cualquier cosa, nuestros avances, esta desestigmatización, esta exposición, esta visibilización de las enfermedades psiquiátricas, que es totalmente positiva, por supuestísimo, pero también entraña riesgos o algunos inconvenientes. Pero bueno, yo antes de cerrar este capítulo de la información a veces o de los modelos negativos, quería saber tu opinión, cómo gestionas tú en consulta el tema del acceso a los foros anoréticos o probulímicos. En concreto estoy hablando de los foros ProAna y ProMía, porque además en redes sociales es verdad que la empresa Meta, ¿no?, que es la dueña de Instagram, y de otras, de Facebook, y también las otras empresas de redes sociales, intentan prohibir los contenidos proanoréticos y probulímicos, pero es verdad que van cambiando los hashtags, ¿no?, que ahora es Thinspo, ahora es no sé qué. Y bueno, pues si lo prohíben, cambio, ¿no? Y ya luego en Internet, que no hay ninguna regulación o hay muy poca, ya ni te cuento, ¿no? Y al final es que son foros donde se dan trucos unas participantes a otras para ocultar los síntomas a sus padres, a los médicos, hacer incluso retos. Entonces, tú esto, ¿con qué frecuencia te lo encuentras en la consulta? ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo haces para afrontar este problema? Que me parece que es difícil. ¿No? Unos tóxicos en la niña, tú le haces unos tóxicos y lo ves. Pero ¿cómo sé yo si un adolescente tiene o no acceso a estos foros, si está participando o no, si está en un grupo de WhatsApp proanorético? A ver, aquí hay diferentes formas. Desde mi punto de vista, la más eficaz es directamente quitar el móvil, ¿vale? ¿Qué ocurre? O sea, ¿tú le quitarías el móvil a todo adolescente con un trastorno de conducta alimentaria? A ver, es lo más eficaz. Evidentemente, si yo estoy haciendo un tratamiento en una consulta externa, esto es complicado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Normalmente cuando trabajo con trastornos de conducta alimentaria, con pacientes con trastornos de conducta alimentaria, trabajo con un equipo multidisciplinar, donde me comentaba antes Enita, y tenemos un equipo donde, bueno, ahí vamos trabajando poquito a poco con la concienciación de que las redes sociales pues son parte de mantenedor de la enfermedad. Entonces, intentamos que sean ellas, poco a poco, las que vayan primero desinstalándose una serie de redes sociales que tienen y que de momento no son capaces de gestionar, como pueden ser Instagram, como puede ser, es verdad que ProAna y ProMía pues ya están muy, cada vez se van eliminando, ya casi ni aparecen, ¿no? Es verdad que, como decía antes, van cambiando de nombre, van cambiando de hashtag, pero cada vez está más controlado. Entonces, pues, ellas mismas le vamos quitando Instagram, o si tienen bajado algún tipo de aplicación de contar calorías, que son muy frecuentes, o de cómo las calorías que tienen todos los alimentos. Entonces, yo soy partidaria de que todo eso hay que quitárselo. Y después, a nivel del acceso a Internet, que evidentemente ya no son aplicaciones, sino es un acceso a Internet, restringírselo y estar, sobre todo al principio del tratamiento, totalmente pendientes de todo, pendientes de todo contenido que miran. O sea, incluso llegamos a eliminar fotos pues que tienen, porque suelen ser niñas que hacen fotos a alimentos, que hacen fotos a modelos, y las tienen guardadas en su propio móvil, y que ellas mismas vayan eliminando todo este contenido, porque para ellas es un modo de recrearse, ¿no?, en esa idealización de la que hablábamos antes.
No, es un temazo, pero yo creo que sí que hay que actuar en los casos de necesidad, no digo en población general, pero que hay que actuar con decisión. Yo creo que a veces nos tiembla más el pulso pues en este contexto que en otros contextos clínicos, ¿no? Nadie duda diciendo, oye, pues a un paciente con dependencia de alcohol no compres alcohol, que no haya alcohol en tu casa. O sea, Efectivamente. Y así muchos otros ejemplos. Bueno, Laura, esto es un temazo y yo creo que esto va a ser un tema de actualidad y nos va a acompañar los próximos años, pero por una cuestión de tiempo tenemos que ir cerrando. Y yo quería cerrar con una pregunta muy práctica, ¿no? Que nos ayude a todos los que estamos escuchando este podcast. Y quiero que nos digas cómo podemos reconocer un trastorno de la conducta alimentaria antes de que dé la cara, es decir, cuando se está generando. ¿Para qué? Para actuar a tiempo. Es decir, ¿cómo podemos evitar que acabe de cristalizarse un trastorno de la conducta alimentaria? O sea, que te pido que nos digas cómo reconocerlo y qué medidas prácticas pueden ayudar a prevenir que acabe de cuajar. Vale, yo creo que lo primero y muy importante es concienciarnos de que el físico no es lo más importante. Me explico. No nos damos cuenta que una chica tiene una anorexia nerviosa hasta que nos la vemos en los huesos, literalmente, ¿vale? O una pérdida de peso muy importante. Sin embargo, antes hablábamos de que la bulimia nerviosa es mucho más prevalente y no hay un bajo peso. No tiene por qué haber un bajo peso en estas niñas. Eso es fundamental. Después, otra cosa son los cambios a nivel de comportamiento. Normalmente eso suele preceder a que el trastorno esté ya configurado plenamente, ¿no? Cuando una niña ya está pensando o ha empezado a hacer algún tipo de síntoma, ahí empieza a tener muchos cambios de humor, a mostrarse muy irritables. Hay cambios en cuanto a las relaciones sociales, cambios a las relaciones con la familia, se aíslan, ¿vale? Entonces, bueno, en principio, justo además, como estábamos hablando, que el inicio en la adolescencia, ahora cada vez más temprana, muchas veces se puede confundir pues con una adolescencia normal, sobre todo si es mi primera hija. Porque al final en la adolescencia también es normal que ese cambio de look, cambio en la forma de vestir, mayor preocupación por la imagen. Efectivamente. Por eso a veces es el reto de distinguir lo patológico de la adolescencia normal. Efectivamente. Claro, pero esos son cambios que no tenemos que echar las manos a la cabeza, pero sí empezar ya, bueno, a ver. Después cambios en el hábito alimentario, por supuesto. Más que en el hábito, bueno, empiezan a no querer comer con la familia, empiezan a poner excusas para comer. He comido fuera de casa, ya no tengo que comer. ¿Vale? Y después en los propios hábitos alimentarios, ¿no? Pues niñas que antes comían absolutamente de todo, pues ahora empiezan a restringir alimentos, sobre todo los fritos, empiezan a quitar dulces. Son cosas que van llamando la atención, o sea, que sumadas sí que nos pueden ir dando pistas de que algo está pasando, ¿no? De que algo está ocurriendo. Qué bueno. Pues Laura, vamos, muchísimas gracias. Yo no te conozco en persona, pero tengo muchas ganas de coincidir en un congreso, podernos tomar un café y hacerte muchas más preguntas. Ahora es que ahora debemos de cortar, pero por una cuestión de tiempo. Pero me parece un tema interesantísimo. A mí personalmente me interesa mucho. En el Hospital Infante Leonor tenemos una consulta precisamente en la que yo me dedico 2 días a la semana de trastornos de la conducta alimentaria. Nosotros tenemos mucho trastorno por atracón y es verdad que es una población adulta. Es una población adulta, también tenemos mucha obesidad mórbida, que la obesidad mórbida, yo cuando llegué al Hospital Infante Leonor me sorprendió, pero luego lo cierto es que comparte mucha sintomatología con la anorexia nerviosa o con la bulimia, pues porque a veces, pues desde a nivel emocional, de utilizar la comida para regularse, ya sea la ausencia o la hiperingesta, el descontrol sobre el control, pero al final son 2 lados de la misma moneda, 2 lados muy extremos además. Luego también es curiosa la distorsión que existe de la propia ingesta. Esto a mí me llama mucha atención, ¿no? A veces cuando ingresas a una niña adolescente con anorexia nerviosa que te dice que come de todo, la ingresas y no es capaz ni de comerse el postre, no es capaz ni de tomarse el plátano.
y a la vez tienes el paciente con obesidad mórbida que te dice que desayuna una tostada con aceite y tomate, que a media mañana, vamos, como mucho yogur y que come, vamos, dieta mediterránea, ¿no? Y dice, bueno, pues a mí los números no me salen, digo. No cuadra. Por calorías que salen, no salen los números. Sí, es que me llama mucha atención. Yo había visto, evidentemente, antes de llegar al hospital infantil, mucha anorexia, bulimia, trastorno para atracones, pero no tanta obesidad mórbida, apenas, como mucho en alguna valoración precirugía bariátrica, pero no les había seguido a lo largo del tiempo. Y es que es curioso que, a mi juicio, son dos caras de la misma moneda, que es verdad que en adolescentes, que entiendo que es lo que más ves tú en ITA y en tu consulta, entiendo que es más anorexia, bulimia, como tú bien has dicho, trastorno para atracones es más propio de la vida adulta, pero me parece curiosísimo e interesantísimo. Yo creo que ya desde el punto de vista práctico, a nivel terapéutico, muchas aproximaciones psicoterapéuticas son sumamente parecidas. Parecidas, totalmente, sí. La obesidad es otro tema a tratar que creo que nos viene a arrollar y que es algo interesante y hay que trabajarlo porque nos va a caer de golpe, sobre todo la obesidad infantil, que viene con una fuerza importante. Pues eso lo dejaremos, te vamos a tener que invitar a otro podcast. Sí, encantada. Porque hay trabajo por delante, porque lo de las redes sociales, ahí es un campo tremendo que todavía desconocemos pasado mañana, dentro de un año, cómo serán esas redes sociales, pero evidentemente de momento el enemigo lo tenemos muy a mano. Doctora Varas, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Laura. Cuídese mucho. Gracias, igualmente. Hasta otro momento. Querido Miguel, profesor Álvarez de Mon, muchísimas gracias. Temazo, como bien decías, de la relación de los trastornos alimentarios y las redes sociales. Quitar el móvil. Que papá, que mamá se atreve a ello, pues deberá de hacerlo por el bien de sus hijos. Gracias, Miguel. Hasta el próximo podcast. Gracias, Ricardo. Gracias, Laura. Cuídate mucho. Gracias, doctora Varas. Antes de cerrar, como siempre, recordarles que estamos a su entera disposición, que tienen un correo electrónico para enviarnos cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia. Es contacto@psiquiatriatoday.com. Recuerde que el programa ha sido producido por Lupama Producciones y patrocinado por Adamet Laboratorios. Como siempre, gracias. Han sido ustedes muy amables por escucharnos. Será hasta el próximo podcast.